Halloween siempre trae consigo algo extraño. Pero esa noche, lo que ocurrió en mi casa fue algo que jamás olvidaré. Esto pasó hace no mucho, unas semanas después de una gran tormenta que dejó mi zona sin electricidad durante días. En julio, mi exesposa y yo finalizamos el divorcio. Me mudé a un vecindario pequeño, privado, rodeado por un lago artificial. Solo había 15 casas, sin rejas, con patios abiertos y el agua al final, cubierto por sombras en la noche. Los vecinos eran muy unidos, parrilladas, reuniones y deportes, pero yo no tenía ganas de socializar. Seguía hundido en la tristeza por el divorcio. El único con quien hablé fue Víctor, mi vecino, militar, amante de las armas. Pronto descubriría que también era un verdadero héroe. Mi hija Lily, de 4 años, venía a quedarse conmigo los fines de semana. Su habitación daba justo al lago. La llené de juguetes y decoraciones para que se sintiera segura. Ella era y sigue siendo mi todo. La tormenta retrasó nuestras visitas. Pasé casi 3 fines de semana sin verla. Dormí varias noches en su habitación, con la ventana abierta para que entrara algo de brisa. Nunca volví a cerrarla. Cuando la luz volvió, Lily regresó, y entonces comenzaron las pesadillas. Lily empezó a hablar de la señora que canta. Decía que no le gustaba. Pensé que era alguien del colegio o de la iglesia. No le di importancia, hasta que una noche de sábado despertó gritando. Corrí a su cuarto. Estaba temblando bajo las cobijas, señalando una esquina vacía. «Ahí, mira», me gritaba entre lágrimas. No había nadie. Revisé el closet, debajo de la cama, cada rincón. Nada. Ella solo repetía: «Dile a la señora que canta que no regrese. Por favor, papi, haz que se vaya». La calmé, pero no quiso volver a dormir sola. Esa noche durmió conmigo. Al día siguiente, con Halloween acercándose, la llevé a comprar su disfraz y algunos dulces. Quería animarla. También compré un monitor para bebés. Si tenía otra pesadilla, podría escucharla enseguida. El fin de semana siguiente, Lily no pudo venir. Estaba enferma. Yo pasé esos días solo. Era sábado, 2 de la madrugada. El vecindario ya estaba decorado con calabazas y luces naranjas. Yo dormía profundamente, hasta que el monitor me despertó. Era una voz femenina, tarareando una canción de cuna. Sentí el frío recorrerme el cuerpo. No estaba soñando. La voz estaba en el cuarto de mi hija. Se hizo más clara, más cerca. «Lily, ¿estás despierta, cariño?» Y luego, silencio total. El pánico me paralizó. El corazón me golpeaba el pecho. Salté de la cama. Cerré con llave mi habitación. Llamé a Víctor con manos temblorosas. No tardó ni un minuto. Escuché su puerta abrirse de golpe. Y su voz tronando en la noche. Ni un paso más. Salí corriendo. Víctor apuntaba con su escopeta hacia alguien bajo la ventana de Lily. La ventana que había dejado abierta desde la tormenta. Era una mujer. Ropa vieja, desgastada. Cabello desordenado que le cubría el rostro. Víctor le preguntó quién era y qué hacía allí. No respondió. Solo nos miró y sonrió. Esa sonrisa no se me va a olvidar nunca. Retrocedió lentamente hacia el lago, paso a paso, y desapareció entre la niebla. Víctor y su esposa me juraron que nunca la habían visto. Nadie en el vecindario la conocía. No trabajaba ahí. No vivía ahí. Era una completa desconocida. Al día siguiente, Víctor me ayudó a poner rejas en la ventana de Lily. Nunca más la vi, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, puedo jurar que escucho un tarareo suave entrando por la rejilla, como si todavía estuviera ahí, esperando, y sobreviví para contarlo. Vivo con mis padres en un apartamento del primer piso, en un edificio bastante normal. Tenemos un gato al que le gusta salir todos los días. Por las mañanas nos sigue hasta la puerta, toma el ascensor con nosotros y se va a explorar el vecindario. A veces regresa a las pocas horas, otras no vuelve hasta pasados un par de días. Cuando quiere volver y no estamos, se sienta bajo nuestro balcón y maulla hasta que alguien le abre. Si hay vecinos con llave, lo suben al apartamento. Si no, al menos lo dejan entrar al edificio para que no esté afuera. Nuestro apartamento tiene 2 formas de entrar: por las escaleras, con una puerta con 2 cerraduras, o por el ascensor, que entra directo al departamento si tienes una llave especial. El gato y yo preferimos el ascensor. Todo esto lo menciono porque durante años esa rutina ha sido normal. Todo funcionaba hasta hace poco.
Una noche cerca de Halloween, mis padres se habían ido ese fin de semana a una caminata nocturna en el bosque. Les encanta hacer ese tipo de cosas, especialmente en octubre. Yo me quedé solo. Para mí, eso significa videojuegos, películas de terror y comida basura. Ese sábado en particular eran las 11 de la noche. Halloween estaba a unos días de distancia, así que el edificio ya estaba decorado con calabazas plásticas, telarañas falsas y luces naranjas en los pasillos. Afuera, el aire se sentía distinto, más denso, más frío. Estaba viendo una película cuando escuché un maullido. Alguien debió dejar entrar al gato al edificio y ahora estaba esperando afuera. Me levanté con las llaves en la mano y fui hacia la puerta, pero algo me hizo detenerme. Conozco el maullido de mi gato de memoria. Es agudo, suave, con un ritmo que reconozco al instante. Lo escucho todos los días desde hace años. Pero ese sonido no era igual, era más grave, más lento, falso. Me quedé inmóvil, con la llave en la cerradura a medio girar. Entonces escuché algo más, rasguños en la puerta. Mi gato nunca hace eso. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo instintivo se encendió. Una alarma silenciosa, pero el maullido siguió, más fuerte, más insistente, como si la cosa del otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Y ahí fue cuando escuché lo que me heló la sangre. Una tos humana, no un ruido raro, no una broma, una tos, claramente de un adulto. El corazón se me aceleró. Normalmente no soy paranoico, pero algo me hizo mirar por el ojo de la cerradura. Y gracias a Dios lo hice. Ahí estaba, un hombre parado frente a mi puerta, quieto, inmóvil, y estaba maullando. No tenía máscara, no estaba disfrazado, solo estaba allí como si pensara que podía engañarme. Como si supiera cómo suena mi gato, como si supiera que justo esa noche yo estaba solo. No supe qué hacer, me congelé. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí observándolo. Maullaba, tosía y se quedaba completamente quieto. Cuando por fin reaccioné, corrí por mi teléfono y llamé a la policía. Llegaron en unos minutos, pero cuando abrieron la puerta ya no había nadie. Solo el pasillo decorado con telarañas falsas y una calabaza rota cerca del ascensor. Ni una sola pisada. Ni un ruido. Les conté lo que vi. Me dijeron que estuviera alerta, que probablemente era alguien con problemas, pero algo no encajaba. Para entrar al edificio necesitas una llave. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo que debía maullar para hacerme abrir? ¿Cómo sabía que estaría solo justo esa noche? A veces me pregunto si alguien, disfrazado de normalidad, se aprovechó del ambiente de Halloween para acercarse, cuando todos bajan la guardia porque todo es parte del juego. Cuando cualquier sonido extraño o presencia rara puede pasarse por alto como una broma o un disfraz. Desde entonces, cada vez que escucho maullidos en la puerta, no corro a abrir. Me acerco, en silencio, y miro por el ojo de la cerradura. Y aunque mi gato volvió y duerme ahora mismo en mi cama, no dejo de pensar que esa noche algo cruzó esa puerta que no debió estar allí. Algo o alguien. Y sobreviví para contarlo. Era la noche de Halloween. Lo recuerdo porque la ciudad estaba más callada de lo normal, como si incluso los pocos que salían de noche prefirieran quedarse en casa ese año. Tal vez fue el frío, o tal vez era ese tipo de noche en la que el aire simplemente se sentía raro. Yo vivía en el centro de una ciudad grande en Estados Unidos. Siempre he sido nocturno. Me gustaba caminar tarde cuando todo el mundo dormía, mientras mi compañero de cuarto se quedaba en casa viendo películas de terror o entregando dulces. Yo salía a dar una de mis caminatas largas. Me relajaba pensar solo, entre calles silenciosas, bajo la tenue luz de las farolas. Había hecho eso durante años, sin tener nunca una razón real para sentir miedo. Siempre decía en broma que, incluso en Halloween, la ciudad era tan tranquila que hasta los fantasmas se quedaban aburridos. Esa noche, poco después de la 1 de la mañana, pasé cerca de un parque que la policía patrullaba con frecuencia. Había decoraciones viejas en las casas, calabazas apagadas y algunos restos de envoltorios de dulces rodando por la acera con el viento. Ni un alma en las calles, ni siquiera niños haciendo bromas tarde. Tomé una calle lateral para comenzar a regresar a casa cuando lo vi. A lo lejos, en mi misma acera, estaba la figura de un hombre. Estaba bailando. Y no era una danza cualquiera. Era como un vals anticuado, pero con pasos exagerados hacia adelante, como si cada movimiento lo empujara más cerca de mí.
No era una coreografía alegre, era algo perturbador. Automáticamente pensé que quizá era parte de un disfraz o algún tipo de broma de Halloween. Incluso consideré que tal vez estaba borracho después de una fiesta. Me aparté para dejarle espacio sin darle mayor importancia. Pero mientras se acercaba, noté que sus movimientos no eran torpes, eran elegantes, casi demasiado perfectos. Se deslizaba con una precisión inquietante, como si cada paso estuviera ensayado. Llevaba un traje antiguo, descolorido, como de los años 50, y entonces vi su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no me miraban a mí, miraban hacia el cielo, como si buscara algo allá arriba, y su sonrisa, una sonrisa demasiado amplia, demasiado tensa. No era una expresión alegre, era una mueca que parecía dolerle, como si su rostro estuviera atrapado en una máscara de locura. Era como si alguien hubiera disfrazado al miedo de persona. Decidí cruzar la calle. No quise tenerlo tan cerca. Crucé sin dejar de vigilarlo, pero al llegar al otro lado me giré, y se había detenido. Estaba de pie, con un pie en la calle y alineado perfectamente conmigo. No me miraba directamente, pero su cabeza seguía inclinada hacia atrás, con la sonrisa aún en su rostro. Me quedé completamente inmóvil. No entendía lo que estaba viendo. Era Halloween, sí, pero eso no parecía parte de ninguna broma. No había cámaras, ni risas ocultas. Solo él y yo. Comencé a caminar otra vez, con el corazón acelerado, y justo cuando me animé a mirar hacia el frente, para asegurarme de que el camino estuviera libre, volví a voltear atrás. Y ya no estaba. El lugar donde se había quedado quieto estaba vacío. Me sentí aliviado por un segundo, hasta que lo vi. Estaba al otro lado de la calle, se había agachado, casi como acechando. En medio de las sombras, podía distinguir apenas la silueta de su cabeza levantada. Seguía sonriendo. Sabía que no había pasado más de 10 segundos sin mirarlo, pero se había movido tan rápido, que era imposible entender cómo lo había hecho sin hacer ruido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y entonces, empezó a caminar hacia mí, pero no como antes. Ahora daba pasos largos, exagerados, de puntillas, como si estuviera imitando a un ladrón de dibujos animados. Pero había algo en su velocidad que me heló la sangre. No era un acto, era como si realmente disfrutara de mi miedo. No hice nada, no grité, no corrí, no saqué el teléfono. Solo lo miré, completamente congelado. Se detuvo a pocos metros de mí, seguía mirando al cielo, seguía sonriendo. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Cuando por fin encontré la voz, intenté hablar. Lo único que salió fue un murmullo tembloroso, apenas un susurro sin sentido. Él no respondió, no se movió, no parpadeó. Y después, sin decir palabra, se giró lentamente y comenzó a alejarse. Volvió a bailar, como si nada, como si yo no importara. Pero no quise darle la espalda. Lo observé paso a paso, alejándose por la calle, hasta que casi desapareció en la oscuridad. Solo entonces empecé a caminar, pero no había dado ni 5 pasos. Cuando lo noté, su silueta volvía a crecer. Venía de regreso, y esta vez no bailaba, corría hacia mí. Corrí también, como nunca en mi vida. Me metí de nuevo en una avenida más iluminada, con algo de tráfico, y cuando miré atrás, ya no estaba. Lo busqué entre las sombras, entre las esquinas, nada, pero no me detuve. Corrí hasta llegar a mi edificio, y aún después de cerrar la puerta detrás de mí, revisé por la ventana, esperando esa figura alta, con la sonrisa desfigurada, escondida entre los árboles. Viví 6 meses más en esa ciudad. Nunca más salí a caminar por las noches, menos en Halloween. A veces me pregunto si lo que vi era humano, o si esa noche, cuando el velo entre lo real y lo extraño se adelgaza, me crucé con algo que no pertenecía a este mundo, porque no era una broma, no era un disfraz, era algo mucho más oscuro. Y desde esa noche, cada vez que veo una sonrisa demasiado amplia, me acuerdo de él, y sobreviví para contarlo.